vivo desde allí. Hola Dani, el gusto es mío, ¿cómo te va? Buenas tardes, acá buenas noches, son las 23:01, estamos en el tren que está camino a Kiev. Sabés que para llegar a Kiev la única forma es por tierra porque el espacio aéreo está cerrado y por eso tenemos que venir en tren. Primero tenés que tomarte un tren desde Varsovia, ese tren tarda 3 horas hasta una ciudad pequeña que se llama Kem, que queda a unos 25 kilómetros de la frontera con Ucrania, y luego desde ahí tomamos este tren que nos va a dejar en Kiev a las 6:15 de la mañana, hora de aquí, a la 1:15 de allá de Argentina. Sabes que el tren, Dani, para muchas veces porque hay muchos checkpoints militares. Ya paró 2 veces, esta es la tercera, y básicamente lo que hacen es subirse militares con perros para detectar si hay algún tipo de explosivo y además de vuelta pedir los pasaportes. En cada checkpoint suben y piden de vuelta los pasaportes. Diego, a ver, ha pasado tanto, decía yo, no solamente en todo este año, sino en estas últimas horas, ¿no? La llegada de Biden a Ucrania, ayuda económica, ayuda en armamento también, y las declaraciones de Putin. Todo esto es lo macro, ¿no? Te pregunto a vos cómo se vive allí, desde lo pequeño, en el territorio, desde que has llegado a Polonia en primer momento y ahora en este recorrido. Bueno, acá lo que se vive es otro tipo de situación en la cual el miedo es lo que está siempre presente, porque claro, la gente con la que nosotros nos cruzamos, por ejemplo, en este tren, Dani, te cuento, no hay ningún periodista, solamente son ucranianos que están volviendo a sus casas. Ahora, de hecho, estamos tratando de no hablar muy fuerte porque están durmiendo en los camarotes como este, Dani, como en el que estamos nosotros, que este es el camarote donde estamos nosotros, pero la gente básicamente lo que está es con mucha ansiedad por volver. De hecho, este tren tiene a varias personas, todos ucranianos, que están retornando a su país. Algunos pueden volver a sus ciudades de origen, otros tienen que ir a otras ciudades porque las ciudades de donde son originalmente están destruidas. Y lo que tienen básicamente, o lo que reina, te diría, el sentimiento común, es el temor a que la guerra no termine más. Por supuesto que en algún momento va a terminar, pero no hay un horizonte de cuándo va a terminar. Ese es el problema central y la preocupación central que tienen todos los ucranianos. Entiendo que estás acompañado de Claudio Chapaloni. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Bueno, mencionarlo. Es correcto, el Chapa, que la está rompiendo toda. Mencionarlo porque es quien te está acompañando y a quien no vemos allí en este recorrido, por un lado. Y por otro lado, sí, hablabas de la gente que está regresando. Y quiero preguntarte justo sobre eso, porque leía sobre lo que sucede en Varsovia, en Polonia, y los 9 millones que habían cruzado la frontera, que se habían ido de Ucrania. Entiendo, a uno de los puntos más cercanos, ¿no?, desde el inicio de esta invasión. Y hay muchos que están volviendo. Lo que me pregunto, y a ver si vos has llegado a verlo en estas pocas horas, es ¿por qué están regresando? Porque no da la sensación de que este sea el fin de la guerra, ni por las declaraciones de Putin, ni por el viaje de Biden. Y la ayuda, ¿no?, además económica y todo eso. No. En eso tenés razón, Dani, ni mucho menos, no está ni en el horizonte de ninguna manera la posibilidad de que la guerra concluya. Pero ¿qué pasa? La gente empieza a volver porque también el desgaste de estar fuera de tu país, las ganas de volver a estar con tu gente y demás, hace que igual vuelvas. Es cierto también que, a diferencia de lo que pasó al principio, cuando Putin declaró ese 24 de febrero, hace casi un año, que ahora se cumple un viernes, la operación especial, lo que Occidente denomina la invasión a gran escala, es cierto que en esos primer mes y medio, Rusia avanzó muchísimo y bombardeó muchos sectores de Ucrania. Entonces, la primera reacción lógica de la gente desesperada fue salir disparada de Ucrania hacia los países limítrofes. Polonia fue el país que más recibió, pero con el tiempo la guerra se fue afincando más hacia el este, al límite con Rusia, y hacia el sur. En toda la zona de Kiev y en toda la zona del oeste, si bien de vez en cuando hay algún misil y suenan las alarmas, la situación está bastante más tranquila, por lo menos hasta ahora. Sí. Quiero, preguntarte, claro, vuelven a la guerra tal como se mantiene durante todo este año, más allá de que haya mayor tranquilidad, pero ese es un primer dato en sí mismo, ¿no? Esta gente que ya no sabe qué hacer porque la guerra se mantiene, continúa y necesitan volver a sus casas como sea, ¿no?, que estén. Vos tomaste este tren ya en Ucrania. ¿Me recordás la ciudad? Porque te quiero preguntar algo de eso. Sí, el tren en realidad lo tomé en Polonia. Lo tomás en una ciudad que se llama Kelm, que está
Sí, no, yo quería preguntarte qué habías visto en esa ciudad donde tomaste el tren, que fue lo poco que habrás visto de Ucrania hasta el momento, ¿no? Recordemos que Diego, que ahora se nos congela, estaba en Varsovia. Él llegó a Varsovia y después cruzó con este tren ya a Ucrania. En Varsovia es donde una gran cantidad de refugiados, estos 9 millones de personas que yo mencionaba, bueno, en su mayoría se fueron apostando por lo cercano a la frontera y de a poco van regresando, como nos cuenta Diego, y este es el recorrido que él está haciendo ahora. Yo, mientras lo recuperamos a Diego, les cuento un poquito más respecto de lo que ha pasado en las últimas horas, ¿no? La llegada de Biden, la llegada del presidente norteamericano, en un momento en el que los reportes internacionales dan cuenta de la falta de armamento, ¿no? Del desgaste lógico de Ucrania, de un país que en un primer momento creía que iba a tener para sostener esta guerra muchísimo tiempo. Lo cierto es que el tiempo ha pasado y ahora hacía falta no solo la ayuda armamentística que Biden acaba de prometer, sino también la ayuda económica, ¿sí? Se habla de millones de dólares que Estados Unidos estaría dispuesto a dejar en Ucrania. Por otro lado, bueno, el reclamo de algunos ciudadanos norteamericanos que lo que dicen es, además, estamos pagando parte de lo que pasa con esta guerra en Ucrania. Habló Vladimir Putin y este tal vez es uno de los costados más preocupantes, sus declaraciones en las últimas horas, donde anuncia en un largo discurso que duró más de una hora la intención de Rusia de salirse del acuerdo START. ¿Qué es este acuerdo? Bueno, se los cuento brevemente, pero este acuerdo que habla del no uso de armas nucleares, algo que cuando mencionamos ya enciende las alarmas del mundo entero. ¿Qué decía Vladimir Putin? Esto. Сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь стоят сейчас, рядом с нами. Они сражаются героически, мужественно, храбро. Мы гордимся ими, гордимся. И в их честь трижды ура! 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 Они должны услышать наше приветствие. Сегодня их поддерживает вся страна. Bueno, esto decía en el día de hoy Vladimir Putin, encendió las alarmas del mundo entero, les decía. Y por último, hay dos cosas que quiero contarles y que me parecen importantes. Por un lado, la reunión del presidente norteamericano con lo que son los 9 de Bucarest, los países que forman parte de la OTAN, en el marco de los dichos de Vladimir Putin que acabamos de escuchar. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que sucede con Volodymyr Zelensky, quien ha tenido muchísima repercusión mediática durante todo este tiempo, pero que llegado este momento da la sensación de que el objetivo era en un primer lugar ingresar como uno de los países de la OTAN, algo que finalmente nunca se dio, y en el marco de esto, un país en conflicto, en desastre, y en un desastre que no sabemos hasta cuándo se va a prolongar. Por último, la ayuda de Xi Jinping y la reunión con Vladimir Putin que se ha dado en las últimas horas, también importante por lo que pueda surgir